Continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión y Democracia a un reconocido economista, director de Economía de la Universidad San Francisco de Quito, Pablo Lucio Paredes. Lo invitamos para que nos explique este debate que hay ahora. Ayer volvieron a analizar en la Asamblea la necesidad de incluir en la Constitución una reforma parcial para incluir el dólar como moneda oficial en el Ecuador. Sin embargo, como bien publica hoy Diario Expreso, por un lado, el correísmo insiste en esta reforma parcial para decir al país que respaldan la dolarización, pero por otro, en el propio plan de gobierno, dice Expreso, el correísmo insiste en dinero electrónico en manos del Estado. Su plan legislativo 2025-2029 incluye una ley de liquidez para el desarrollo. Es decir, el contrasentido. Por un lado, mensaje electoral hay que poner en la Constitución, y en el plan, en cambio, una ley para el manejo del dinero electrónico desde el Estado. ¿Cómo hacer entender al Ecuador? ¿Se arregla el problema? ¿Se consolida la dolarización con una reforma parcial a la Constitución? Muy buen día a Pablo Lucio Paredes. Muy buenos días, Miguel. Muchas gracias por la llamada, por la comunicación. Saludo a la gente que tiene la amabilidad de escucharnos. Mira, yo creo que tú acabas de resumir el tema. Por un lado, se presenta una reforma a la Constitución para incluir el dólar ahí, que puede ser interesante, pero no es necesaria. Al final, la dolarización ya tiene 25 años y ha resistido a muchísimos embates, lo cual muestra la enorme solidez que tiene. Y por otro lado, pues, el propio Rafael Correa desde hace siempre y ha seguido criticando la dolarización y señalando que el Ecuador estaría mejor sin la dolarización. Diego Borja, candidato a vicepresidente, ha hablado de la salida y ha escrito sobre la salida ordenada de la dolarización. El correísmo en general ha seguido hablando de utilizar de una u otra manera al Banco Central para financiar a la economía. Es decir, cuando hay tantas cosas que te demuestran que tú no eres un gran defensor de la dolarización y de repente en media campaña electoral te acuerdas, entiendo que fue Pavel Muñoz que presentó eso hace unos 3 o 4 años, te acuerdas de eso que podías haberte acordado en cualquier otro momento, te acuerdas de repente de esa reforma. Entonces yo creo que es muy claramente una maniobra electoral. ¿Por qué? Porque sí hay un temor importante y con absoluta razón en el Ecuador a que haya el más mínimo riesgo de abandonar la dolarización, que es lo más sólido que tiene la economía ecuatoriana. Para nada resuelve todos nuestros problemas, pero es una base sólida que debemos insistir en eso, y los ecuatorianos están conscientes que si hay algún riesgo frente a la dolarización, es malo, y entonces ahora políticamente dicen, nosotros hasta creemos tanto en la dolarización que hasta queremos hacer una reforma constitucional. Entonces yo creo que lo que se ha dicho es obvio, es una maniobra política porque se lo pudo haber hecho en cualquier otro momento y se lo está haciendo justo entre las 2 vueltas electorales. ¿Cómo entender esta reforma parcial a la Constitución con el plan de trabajo de las candidatas y candidatos de la Revolución Ciudadana en alianza con Reto 533 para la Asamblea 2025-2029? ¿Qué es lo que han propuesto? Porque hay que leer, hay que recordarle al país. Proponen una ley para garantizar liquidez para el desarrollo, dicen. La iniciativa plantea que ante las restricciones impuestas por el gobierno y la consolidación de un estado de austeridad, es necesario revertir las prohibiciones al financiamiento interno entre el Banco Central del Ecuador y el Ejecutivo, así como recuperar la posibilidad de implementar medios de pago electrónicos desde el Estado en complemento a los ofrecidos por el sistema financiero privado. ¿Cómo explicar esto, Pablo? A ver, como su nombre lo indica, la dolarización es usar el dólar, ¿no? Y usar
únicamente el dólar como moneda principal en la economía, lo cual no quiere decir que si tú, Miguel y yo, o quien sea, decide hacer operaciones en euros o en cualquier cosa, entre sí lo pueden hacer, pero digamos, como moneda principal de la economía es el dólar, se paga impuestos en dólar, se transa en dólares, las operaciones con el sistema financiero son en dólares, etc. Entonces, es el dólar. ¿Cuál es el único riesgo que corre eventualmente la dolarización? No es el tema de balanza de pagos, de balanza comercial, de esto, de aquello, no. El tema fundamental es si es que el gobierno obliga a la gente a recibir una moneda que no sea el dólar, aunque se trate eventualmente de disimular y engañar a la gente de que sí son dólares. ¿Cómo se puede hacer eso? La única manera es utilizando al Banco Central para que el Banco Central, por ejemplo, le pague a un empleado público dinero electrónico que le gire a la cuenta del empleado público, dinero creado e inventado por el Banco Central. ¿El Banco Central del Ecuador puede inventar y crear dólares? No. Sería otra cosa, pero a la persona le dirían te estoy pagando en dólares y la persona no necesariamente se da cuenta inmediatamente. Entonces es una forma de engañar a la gente, de emitir ecuadólares haciéndoles pasar como si fueran dólares. Ese es el temor del dinero electrónico en manos del gobierno. Si no, el dinero electrónico existe, tú puedes tener ahí una billetera electrónica, puedes hacer 1000 cosas electrónicamente. Es más, una buena parte del dinero que usamos es electrónico, pero el problema es que el gobierno y el Banco Central puedan manejar dinero electrónico y en consecuencia empiecen a emitir dinero electrónico haciendo creer que son dólares cuando en realidad serían, llamémoslo así, ecuadólares, ¿no? Entonces, ese riesgo o el riesgo de que el Banco Central empiece a dar préstamos al gobierno, a entidades públicas y a otros, es una forma de crear ecuadólares. Entonces, no nos engañemos. Cualquier uso monetario del Banco Central por parte del gobierno es la creación no de dólares, sino de ecuadólares, es decir, estarían engañando a la gente diciéndole son dólares que en realidad no lo son. Y eso puede llevar, obviamente, a 1000 problemas en la economía. Por eso, yo creo, Miguel, que si el correísmo está tiene tantas ganas de defender, de fortalecer y defender la dolarización, no deben hacer esa reforma constitucional, que eventualmente también se la puede hacer, pero no es el problema. Lo que deberían hacer más bien es decir, vamos a eliminar el Banco Central. Eso sería una medida, realmente la única medida que requiere la dolarización en el Ecuador, justamente para evitar la tentación de emitir ecuadólares de una u otra manera, ¿no? Esa sería una reforma mucho más importante. Y eso habría que sugerir a la gente del correísmo que hagan más bien eso, reúnanse y planteen eso, la eliminación del Banco Central. Cuando se habla de esta posibilidad de pagar desde el Estado con dinero electrónico, ¿cuál sería el soporte? Porque al ciudadano común, si uno va a hacer una transacción, tiene fondos, se verifica y se acepta. Pero si no hay un respaldo, un sustento de esa transacción electrónica, ¿en qué queda? ¿No es un engaño para el que recibe ese dinero electrónico si no tiene respaldo, no tiene soporte? Sí, claro, por eso yo les llamo ecuadólares. El Ecuador no puede emitir dólares americanos, porque eso solo puede hacer los Estados Unidos. Sería una emisión de ecuadólares, obviamente sin ningún tipo de respaldo, que le harían a la gente creer que son dólares, pero en realidad son ecuadólares. Y entonces, si yo le digo en este momento, salgo a la calle y le digo a cualquier ecuatoriano, ¿tú quieres recibir dólares o quieres recibir ecuadólares? ¿Y qué son los ecuadólares? Es una moneda creada por el Banco Central, igual que antes creaba el sucre, sino que ahora te engañas llamándole, no, diciendo que son dólares, pero en realidad son ecuadólares. ¿Tú qué prefieres recibir, dólares de verdad o ecuadólares? La persona te va a decir, yo no quiero volver a recibir dinero del Banco Central, yo quiero recibir dólares de verdad. Pero como el dinero es electrónico, como la gente se le puede engañar, entonces se estaría engañando a la gente, entregándole, insisto, ecuadólares, pero haciéndoles pasar como si fueran dólares. Entonces, insisto, Miguel, para que esa posibilidad de engaño se elimine,
lo mejor es cerrar el Banco Central. Hay gente que dirá, wow, pero el Banco Central hace una cantidad de cosas. El Banco Central, por decir algo, hace estudios económicos. El Banco Central tiene el museo. El Banco Central hace una serie de cosas. Yo lo que estoy diciendo es que eliminemos la función monetaria del Banco Central. Si se quiere conservar el Centro de Estudios y Análisis de Estadísticas Económicas, eso se llamará Centro de Estudios y Estadísticas Económicas, pero no se llama Banco Central. Pero la función de banco, la función monetaria del Banco Central, se tiene que eliminar para eliminar esa tentación, y en consecuencia lo que hay que eliminar es todas las funciones monetarias del Banco Central, que es lo que tú acabas de leer en el plan de trabajo, plan de gobierno del correísmo, que dice: le vamos a utilizar al Banco Central para generar liquidez, le vamos a utilizar para una cantidad de cosas. Esa tentación es la que hay que eliminar. ¿Cómo? Eliminando la función del Banco Central como Banco Central. Se pueden quedar, ya tengo, las otras funciones, museos, centros de estudios, de análisis, etcétera, etcétera, pero la función de dinero monetaria del Banco Central se tiene que eliminar. Es decir, el Banco Central como tal, como banco, se debe eliminar, y eso, insisto, sería una mucho mejor sugerencia a la gente del correísmo que quiere fortalecer la dolarización. Más importante que la reforma que ellos plantean es cerrar el Banco Central como tal. Claro, sí, pero si la intención es precisamente mantener el uso del dinero electrónico desde el Estado, no sería complicado, porque como bien recuerda Diario Expreso, dice: durante el gobierno del correísmo se impulsó un sistema de dinero electrónico administrado por el Banco Central del Ecuador, que comenzó a operar en el 2014, pero fue descontinuado en el 2018, durante la administración del presidente Lenín Moreno. La iniciativa pasó luego al sector privado, bajo la gestión de Banred, y fue rebautizado como billetera móvil, con el objetivo de ofrecer una alternativa de pago para los clientes de bancos y cooperativas. Una cosa es el Estado manejando el Banco Central del Ecuador, y otra cosa es el sector privado manejando los recursos de los usuarios. Es una diferencia absoluta en el caso, digamos así, de la llamémosle billetera electrónica que hay en todas partes del mundo. No es un invento ecuatoriano, manejada por el sector privado. ¿Qué es lo que sucede? Yo tengo, digamos así, $100 en mi bolsillo. Y yo digo, ya no quiero hacer transacciones en efectivo, no quiero ir pagando $1 por aquí, $1 por allá. Yo quiero tener eso en mi celular, que así es como se manejan las cosas ahora. Yo quiero tener en mi celular. Entonces yo cojo mis $100 y los subo al celular, ¿no es cierto? Le convierto el dinero físico en dinero electrónico, pero son $100 que yo tenía, que le subí al celular, y ahora lo utilizo a través del celular. Entonces es dinero que existe de verdad, que yo lo subo al celular y lo utilizo. Entonces pago dolaritos del celular en lugar de pagar un dolarito en físico. ¿Sí me entiendes? Es lo uno que ha sido reemplazado por lo otro, pero existía el dinero de verdad que se convirtió en dinero electrónico. Lo que hay que estar consciente es que cuando hay la tentación para que el Banco Central haga eso, lo que se quiere hacer es que nadie le da al banco, el gobierno no le da los $100 al Banco Central, sino que el gobierno simplemente le dice al Banco Central: tú gírale a alguien $100. Entonces el Banco Central le dice: bueno, pero tú tienes que darme eso, tu gobierno tienes que darme esos $100 para yo subirlos a la plataforma electrónica, a la billetera, y ahí pagarle a alguien. El gobierno le dice: no, yo no tengo los 100, no te voy a dar, pero igual tú créalos electrónicamente en tu billetera y mándale a alguien, ¿no? Es como si mágicamente tú, cuando dices: yo quiero tener $100 en mi celular, tú dijeras: mágicamente aparezcan $100 en mi celular. No, eso no puede ser, pues. Tú tienes que haber tenido los $100 para subirlos, digamos así, al celular, ¿no? No hay magia. Pero la magia sí existe cuando el gobierno no le da los $100 al Banco Central y el Banco Central sí le paga a alguien esos $100 que nadie le dio. No sé si está clara el concepto. Claro, es decir, es la gran diferencia entre el privado y el estatal y el Banco Central. Claro, en el privado, como bien explica Pablo, están ahí los $100. En el sector público, Banco Central, gobierno, no hay.
Y esto en algún momento, al no haber respaldo, ¿qué va a pasar con ese dinero electrónico? Ese dinero que entra a la economía, obviamente si son $5 que entran no tiene ninguna importancia, pero obviamente la idea es que no entren $5, sino que entren, no sé, 5.000 millones de dólares, es decir, una cantidad importante que le ayuda al gobierno a hacer sus cosas sin haber nunca tenido ese dinero, nunca haber cobrado impuestos, nunca haberse endeudado, nunca nada, sino simplemente le dice al Banco Central, cree ese dinero llega a la economía y genera varios problemas. Un primer problema que genera es volver a tener una inflación más alta, lo cual es grave, porque la inflación es quitarle poder adquisitivo a la gente. Un segundo problema es que cuando esos dólares falsos entran a la economía, generan una mayor presión hacia más importaciones, pero en el exterior tú no puedes pagar con dólares falsos, tienes que pagar con dólares de verdad. Y entonces, como no tienes dólares de verdad, no puedes hacer esos pagos al exterior. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Empiezas a hacer lo que ya se hizo en el correísmo, poner aranceles mucho más altos, salvaguardias mucho más altas, tener un impuesto a la salida de divisas mucho más alto, etcétera, etcétera. Es decir, poner barreras alrededor de la economía para que no haya ese efecto del dinero creado en generar más importaciones. Entonces tienes que poner barreras, y sabemos que poner barreras a la economía es una de las peores cosas. Tercer lugar, lo más grave, el rato que estas cosas empiezan a darse de manera peligrosa e importante, la gente empieza a hacerse la pregunta, a ver, ¿los dólares que yo tengo son dólares de verdad o son ecuadólares? Y como yo no puedo distinguir entre los unos y los otros, porque ojo, estamos hablando no de billetes, estamos hablando de dinero electrónico que está en tu cuenta, ¿no? Como no puedes distinguir entre uno y otro, la gente empieza a desconfiar y empieza a decir, la única manera para mí de saber si son dólares o ecuadólares es tener dinero físico. Entonces yo voy a ir al banco y le voy a decir al banco que me dé esos $100 que yo tengo ahí, que me los convierta en dólares de verdad. Ahora, nuevamente, teniendo dinero en la mano, ya sé si son o no son dólares de verdad, ¿no es cierto? Porque el banco me va a dar dólares de verdad. Cuando estaban dentro del banco yo no sabía qué eran. Los retiro del banco para estar seguros de que ese dinero son dólares de verdad. Y entonces empieza a haber incertidumbre sobre el sistema financiero y sobre el dinero, y desconfianza porque no sabes si son dólares de verdad o no. Entonces tú ves que es una cadena de problemas, problema inflacionario, problema de barreras externas de la economía y, lo más grave, problemas de desconfianza e incertidumbre sobre el dinero y sobre el sistema financiero. Ahora, para que lo explique Pablo Lucio Paredes, en este reportaje de Economía de Diario Expreso recuerda lo que el candidato a la vicepresidencia de la República por el correísmo, Diego Borja, dice. Voy a leer lo que señala Diego Borja, según Expreso. No es cierto que el Ecuador no tiene dinero, pero no se lo usa para las prioridades. Es decir, si hay dinero, la reserva monetaria de libre disponibilidad de 7.000, 6.000 millones, se puede usar esos recursos como señala Diego Borja, se puede tomar. ¿Acaso esos recursos no son parte del encaje bancario de los usuarios, sagrados recursos de los usuarios entregados en el sistema bancario y financiero? Sí, a ver, veamos nuevamente el proceso que se da en la economía. Y siempre vuelvo a los famosos $100. Digamos que yo deposito $100 en un banco. El banco los recibe y una cosa que podría hacer es prestar los $100 a alguien. Pero el banco dice, no, yo no presto los 100, yo solo presto 70 y me quedo con 30. ¿Por qué? Porque esos 30 es para darle seguridad y tranquilidad a mis clientes de que si mañana vienen a retirar una parte de ese dinero, pues ahí tengo esos 30 que les puedo devolver cuando ellos deseen que les devuelva, ¿no? Entonces tengo 70 prestados y 30 que tengo guardados como liquidez de respaldo, de confianza para la gente y para que sepa que su dinero está ahí. No están los 100, por supuesto, el banco prestó 70, pero ahí están 30 que respaldan sus su confianza y no hay problema. Ahora, en el Ecuador, una buena parte de esos 30 están en el Banco Central.
digamos que sean los 30 para simplificar el ejemplo, están en el Banco Central a través del encaje, liquidez obligatoria, una serie de cosas. Digamos que los 30 están en el Banco Central. Pero el banco le entregó al Banco Central los 30 para que los use o para que los guarde. Obviamente, le entregó para que los guarde, porque esa es la idea del banco. Estos 30, que es dinero de mis clientes, yo lo tengo ahí parqueado, digamos así, para generar confianza y tranquilidad de liquidez, que no está, que es una parte de su dinero, 30 está ahí disponible cuando quiera. Entonces el banco le dio al Banco Central como seguridad, como tranquilidad. Y de repente viene Diego Borja y dice, no, esos 30 están ahí inútiles. Ojo, no son inútiles, están generando confianza y tranquilidad. No son inútiles, pero bueno, Diego Borja dice, son inútiles. Bueno, el correísmo, digamos, dice, esos 30 son inútiles. Entonces yo voy a coger esos 30 y le voy a prestar a alguien, y ese alguien normalmente es al gobierno, a entidades públicas, a quien sea. Entonces veamos el absurdo. El banco guardó los 30 por confianza y tranquilidad, que también pudo haberlos prestado, pero no los prestó, los guardó por confianza y tranquilidad. Los pone en el Banco Central y el Banco Central viene y los coge y los presta a alguien, bajo el supuesto de que como ya están en el Banco Central, ya no son del banco, entonces el Banco Central puede disponer de eso. Y el Banco Central presta. Es el absurdo total. El dueño del dinero, que soy yo, le encargué al banco, me pareció razonable que el banco tenga 30 guardados. El banco, que era mi depositario, no es el dueño del dinero, es mi depositario, guardó los 30 en el Banco Central, y el Banco Central, pasándose por encima de mi decisión de dueño y la decisión del banco, que es mi depositario, cogió los 30 y le prestó a alguien. Entonces, para eso era mejor que al inicio el banco preste los 30 y no le dé al Banco Central. Entonces, están pensando que ese dinero es inútil. No, ese dinero de liquidez es confianza, tranquilidad y liquidez. No es para que el Banco Central se lo tome. Por eso también, Miguel, dentro de la propuesta de cerrar el Banco Central, está incluido que obviamente, que ese dinero que los bancos tienen guardado como liquidez, confianza y tranquilidad, ya no lo maneje el Banco Central, sino que lo maneje alguna otra entidad que se decida. ¿Para qué? Para no correr el riesgo de que el Banco Central, es decir, el gobierno, trate de tomarse ese dinero. Y entre las inquietudes, ¿qué sucede con las moneditas de 50 centavos, de 25 centavos, que no son dólar, un cuarter o medio dólar? ¿Esto qué significa? ¿Vale algo? Porque uno sale a hipiales y no le cogen esto. A ver, no, mira, estos no son sucres, porque ya no existe el sucre, no son dólares porque el Banco Central no puede crear dólares, llamémosle fichas. Son fichas que sirven en el Ecuador. En total son 100 millones de dólares sobre un total de 50, depende de cómo se contabilice, pero digamos 50, 60 mil millones de dólares en la economía. Es un tema, no es un tema secundario, la verdad, no. Son fichas creadas por el Ecuador que están respaldadas por dólares en el Banco Central, pero digamos no es un tema importante, ¿no? Entonces, permíteme volver al tema. Yo creo que hoy lo fundamental en relación a la dolarización son dos cosas. Una es, como decía, cerrar el Banco Central, lo cual elimina una serie de esas tentaciones que tú acabas de manifestar, la tentación del dinero electrónico, la tentación de tomarse las reservas bancarias, la tentación de muchas cosas. Segunda cosa que es fundamental es tener, así como ahora con la dolarización tenemos disciplina fiscal, monetaria, es tener mecanismos legales que pongan disciplina fiscal en el Ecuador, que no le permitan al Estado ecuatoriano crecer como ha crecido. Ahora el Estado ecuatoriano representa, Miguel y la gente que nos escucha, 40% del PIB, lo cual son 48 mil millones de dólares. 48 mil millones de dólares gasta el gobierno. Gasta y malgasta, que es lo grave, ¿no? Hay un gran déficit fiscal, seguimos endeudándonos, entonces hay que poner orden en las finanzas públicas. Tenemos que tener un Estado un poco más pequeño, que sea más eficiente, más útil, más productivo, ¿no? Y la tercera cosa que es que es igual de importante es estar conscientes
que la dolarización es una base sólida. Es como si tú vas a construir una casa y lo primero que haces son cimientos sólidos. Ya, tienes los cimientos. Ahora, ¿los cimientos es la casa? No. Los cimientos es la base para poder construir la casa encima de esos cimientos, ¿no? Entonces ya tenemos en el Ecuador los cimientos. Ahora construyamos la casa. Y para construir la casa hay una serie de reformas que hay que hacer y problemas que resolver en el Ecuador, que es la inseguridad, el tema de la mala justicia, el tema de la mala política, el sistema de pensiones que hemos hablado muchas veces, el tema del mercado laboral, la apertura al mundo, empujar petróleo y minería, en fin, una serie de cosas para construir la casa, pero ya tenemos el piso sólido, ¿no? Y entonces cuando se dice que vamos a hacer una salida ordenada de la dolarización, cuando se dice que es imposible, ordenada es imposible, cuando se dice que vamos a tomar las reservas en el central, que vamos a generar dinero electrónico del central, todo eso, lo único que estamos haciendo no es construir la casa. Lo que estamos haciendo es dañar los cimientos que ya tenemos, los cimientos sólidos que tenemos. Entonces, imaginemos ese absurdo. Tú construyes tus cimientos, no construyes la casa y un día vienes y dices, no, antes de construir la casa voy a dañar y voy a destruir ese cimiento sólido que ya construí para la casa. Entonces ahora, no tienes la casa y tampoco tienes el cimiento sólido. Entonces, eso es lo que hay que estar conscientes. El Ecuador tiene un cimiento sólido, dediquémonos, ya olvidémonos de la dolarización, ya está ahí, es una base sólida, ya no hablemos del tema, ahora hablemos de cómo vamos a construir la casa sobre ese cimiento sólido que es la dolarización. Ahora, con esta explicación didáctica que nos hace Pablo Lucio Paredes, ahora al plantear la desaparición del Banco Central del Ecuador, ¿no habría la tentación de que el gobierno le pida al banco para que emita dinero electrónico y comience a funcionar esto? ¿Quién lo haría? Al no haber el Banco Central, ya nadie lo haría. Sería muy difícil tomarse esos recursos. Sí, claro, por eso la idea de cerrar el Banco Central es evitar la tentación. Ya no habiendo el Banco Central, ya el dinero de las reservas bancarias estando en otro lado, ya el propio dinero del gobierno estando en otro lado, ya no habiendo la función bancaria del Banco Central, entonces el gobierno cuando diga, caramba, yo tengo la tentación de crear ecuadólares, diría, caramba, pero ahora ya no puedo hacerlo porque ya no hay el Banco Central. Entonces hay gente que me dice, bueno, pero si ya no hubiera el Banco Central, el gobierno puede inventarse otro banco que lo haga. Bueno, siempre cuando tenemos malas pulgas, digamos así, cuando tenemos malas pulgas, siempre podemos inventarnos algo, evidentemente, pero la idea es ir cortando las opciones y dificultando esas tentaciones. En la vida siempre existen tentaciones y cuando uno tiene ganas de una tentación, pues busca la manera de hacerlo, ¿no? Pero hay que ir cortando y uno de esos mecanismos es el cerrar el Banco Central. Pero como te digo, Miguel, lo que deberíamos hacer en el futuro en el Ecuador es olvidarnos de la discusión sobre la dolarización. Deberíamos pensar, ya estamos dolarizados, caminemos con la dolarización y preocupémonos ahora, teniendo esa base sólida, preocupémonos de construir la casa, porque te insisto, yo no puedo creer que teniendo esa base sólida para construir la casa, tú digas ahora no, voy a dañar la base sólida que tengo, que es la dolarización. No, preocupémonos de construir la casa encima de esa dolarización. ¿Podemos construir una buena casa encima de la dolarización? Por supuesto. Ya tenemos buenos cimientos. Hay que dedicarse a resolver el resto de problemas y dejar de hablar de la dolarización. Es lo mejor que podemos hacer en el Ecuador. Pablo, para que lo explique sobre la tesis que ha planteado, porque estoy recibiendo mensajes, dicen que buena explicación de Pablo Lucio Paredes, son masterclass, dicen. Muchas gracias. ¿Cómo cerrar el Banco Central del Ecuador? A ver. ¿Cómo cerrar? Sí. Sacando, supongo, una ley o lo que sea que diga ya no vamos a tener el Banco Central. Pero querrán estos asambleístas que quieren aprobar la reforma constitucional para maquillar y decirle, no, estamos protegiendo la dolarización. Claro. En el texto, en la declaración, en la Constitución, y no en la práctica. Sí.
Mira, obviamente lo estoy diciendo de manera irónica cuando digo que los asambleístas actuales, en lugar de plantear la reforma constitucional, deberían más bien ocuparse de plantear el cierre del Banco Central. Lo estoy diciendo con ironía, porque sé que no lo van a hacer. ¿Por qué? Porque ellos no creen en la dolarización. Este tema de la reforma constitucional solo es una pantalla de humo para engañar a la gente, hacerle creer, decirle a la gente, hey, cuando vaya a votar dentro de un mes y pico, no piense en el tema de la dolarización, porque yo estoy tan convencido que hasta quiero hacer la reforma constitucional. Por eso es cierta ironía mía de decir que los asambleístas aprueben esta reforma del Banco Central, esta eliminación del Banco Central. Pero en todo caso, si no es ahora, próximamente en el Ecuador, lo mejor que podemos hacer, insisto, es eliminar el Banco Central, legalmente eliminarlo, para ya no tener las tentaciones. Ahora, hay decisiones que tomar, por supuesto, ¿no? Yo pienso que cuando tú dices voy a eliminar el Banco Central, tienes que tomarte, digamos, un año para hacerlo, porque tienes que hacer una serie de cosas. Tienes que ver dónde se va a manejar las cuentas del gobierno, dónde se van a manejar, dónde se va a manejar las reservas de liquidez del sistema financiero, mejorar la regulación del sistema financiero, que actualmente hay 2 juntas en el Ecuador. Creo que sería mejor que hubiera una sola junta que regule el sistema financiero en su conjunto. Hay que ver quién haría la Cámara de Compensación. ¿Qué es la Cámara de Compensación? Es algo que funciona todas las noches, digamos así, que es cuando durante el día ha habido una serie de cheques o movimientos o transferencias, lo que sea, del banco, digamos, del Banco Pichincha al Banco Guayaquil. Y también ha habido movimientos del Banco de Guayaquil al Banco del Pichincha. Y entonces, como ustedes comprenderán, no es que cada vez que hay un movimiento del Pichincha al Guayaquil, el dinero va del uno al otro. Y 5 minutos después hay dinero que va del otro al uno. Y otra vez van $3 para acá y $10 para acá y $1,000 para acá. No. Al final del día, la Cámara de la Compensación lo que hace es decir, a ver, del Banco del Pichincha fueron $1 millón al Banco de Guayaquil, y del Banco de Guayaquil fueron 2 millones al Banco de Pichincha. Entonces yo hago el cruce, 2 millones menos 1 millón, entonces ahora mando al final del día 1 millón de la cuenta del Banco de Guayaquil al Banco de Pichincha. Es la Cámara de Compensación, como su nombre lo indica. ¿No? ¿Quién haría Cámara de Compensación? En fin, hay decisiones que tomar. Entonces yo creo que esa ley, digamos así, esa ley diría, vamos a eliminar el Banco Central. Decisión tomada, eso va a estar concretado en un año, y en ese año se tiene que hacer esto, y lo haríamos de tal manera, ¿no? Esa creo que es la manera razonable de hacer las cosas, y sería muy importante para el Ecuador. Pero insisto, igual de importante que es eso, son el resto de reformas que el Ecuador necesita. No podemos construir el edificio con la inseguridad que tenemos, con la justicia que tenemos, politizada y corrupta. No podemos con la calidad de la clase política que tenemos. Tiene que haber una reforma política en el Ecuador para que haya una mejor decisiones políticas en el Ecuador. El tema, insisto, de la jubilación. Vamos a entrar en una quiebra programada en 3 o 4 años o 5 años del sistema de jubilación del IES. Hay que atacarlo antes. El tema de la electricidad, que no está totalmente resuelto. El tema del mercado laboral. Tenemos que hacer una reforma de sentido común. El tema del petróleo y de la minería. Tenemos que impulsar sanamente, obviamente, el petróleo y la minería. Obviamente tiene que haber una gran reforma del Estado, como dijimos, que tiene que ver con una reforma tributaria y con una reforma del gasto para tener un Estado más pequeño y más eficiente, porque no es posible que gastemos 48,000 millones de dólares, que gastemos y malgastemos. Son 4,000 millones de dólares al mes. Por favor, cuando los gobiernos dicen es que la plata no alcanza y tengo que seguir sacando plata de impuestos y una serie de cosas, yo digo, ¿cómo es posible que si tú tienes 48,000 millones de dólares te parezca que la plata no alcanza? ¿No? Es porque se malgasta una buena parte de la plata. Entonces, esa es la casa que hay que construir encima de la dolarización.
Ahora, a propósito de lo que señalaba, hubo un gran aporte en donde estuvo Pablo Lucio Paredes también para darle sostenimiento al Fondo de Pensiones del Seguro Social. No es algo similar a lo que sostiene y no entiende el candidato vicepresidencial de la Revolución Ciudadana, Diego Borja, cuando dice: no es cierto que el Ecuador no tiene dinero. Algo que dijo el economista que a lo mejor no entendió, porque hasta en la Constitución pusieron los recursos provisionales que tuvieron que cambiar, no entendieron que eran previsionales. Es decir, no entienden el tema, porque también del IES decía el economista prófugo, decía: sí, ¿cuál es el problema? Si tiene dinero en este momento. Pero en un sistema de seguro social hay que apuntar a la sostenibilidad con los recursos previsionales, Pablo. Mira, esto es como, digamos, que una persona ha empezado a los 30 años a guardar dinero para su jubilación. Entonces dijo: yo a los 30 años empiezo a guardar poco a poco, tengo una cierta cantidad de dinero a los 40, a los 50, a los 60 y me jubilo ahí alrededor de los 60, 65. Entonces he ido guardando dinero. A los 40 tengo guardado un poco de dinero, sí. A los 50 tengo un poco más, sí. Y entonces de repente viene y dice: como yo tengo dinero ahí a los 50 tengo una cierta cantidad de dinero guardada, ya no necesito más. Ya no necesito poner dinero. ¿Cómo es que me dicen que falta dinero? Si tengo dinero ahí. A los 50 años tengo dinero. ¿Cómo me dicen que falta? Sí, falta. Porque para llegar a la jubilación a los 60, 65, tú mismo habías previsto que tenías que seguir poniendo plata en tu fondo. Entonces, sí hay dinero, pero no te alcanza todavía para cuando te jubiles 10 o 15 años después. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Seguir poniendo dinero. Pero resulta que te agarra el cuarto de hora, como decimos en el Ecuador, ¿no es cierto? Te agarra el cuarto de hora y tú dices: como tengo ese dinero ahí, me lo voy a tomar y me lo voy a gastar. ¿No? ¿Y quién me dice que hay un problema? Si ahí tengo ese dinero, lo puedo usar. Ese es el gran problema que lo vivimos hace unos años, efectivamente, hace casi 10 años, cuando el gobierno dijo: no hay ningún problema en la jubilación, hay dinero que está ahí, entonces yo voy a dejar de poner dinero y me voy a tomar una parte de ese dinero. Entonces nuevamente es como si tú a los 50 años dices: ya no necesito poner más plata porque sí hay plata ahí, y empiezas a tomarte incluso esa plata. ¿Qué va a suceder? Que unos años después, cuando llegues a los 60, no tienes para tu jubilación, ¿no? Ese es el problema de fondo. En la jubilación sí hay dinero en el fondo, pero tiene que haber más para poder, no menos, sino más para poder seguir atendiendo a los jubilados en el futuro, ¿no? Y por eso tiene que haber, y lo hemos conversado algunas veces, tiene que haber una reforma de fondo que, ojo, no es fácil, pero en la vida, cuando tienes problemas importantes, ¿no? Tienes que tomar decisiones importantes. Es como si esta persona a los 50 años decidió ya no poner más plata, decidió más bien tomarse una parte de ese dinero y llega a los 55 años y dice: caramba, me aloqué a los 50 y no me va a alcanzar la plata para la jubilación. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora a los 55? Tengo que tomar unas decisiones importantes y difíciles para que me pueda alcanzar para la jubilación. Eso ha pasado en el Ecuador. Manejamos mal el sistema. Hoy el sistema está cerca de una quiebra progresiva. Entonces, tenemos que tomar decisiones importantes para que el sistema pueda seguir funcionando hacia adelante. Vuelvo al tema de la dolarización. Hoy hay una caricatura extraordinaria, como todas, en Diario El Universo de Bonil, que dice que es bueno, grafica todo, menos palabras, rauda y velozmente en campaña. Endosa a la presidenta de la Asamblea: proponemos una enmienda para que se le reconozca al dólar como moneda oficial. Y aparece el expresidente prófugo, dice eso, a que no se acuerden que nosotros proponíamos salir del dólar. Y Diego Borja, tanto que cacareé lo de la soberanía. Es decir, muy ilustrativo, en pocas palabras, una gráfica que demuestra lo que están pretendiendo hacer en esta campaña electoral. Sí, mira, los grandes caricaturistas resumen en un dibujo, en un plumazo, resumen muy bien lo que uno dice durante un minuto, 5, 10 minutos, lo hacen mucho mejor, la verdad.
Y es eso, ¿no? Es decir, desde el año 2007 o incluso antes de ser presidente, Correa criticaba muchísimo la dolarización, la criticó durante su gobierno, luego siempre han estado en contra, luego han tratado de usar al Banco Central. Eso yo creo que evidentemente es muy claro que hoy, entre dos vueltas electorales, que el correísmo venga y diga: yo quiero hacer esa reforma constitucional porque creo tanto en la dolarización que quiero hasta poner ese texto en la Constitución. Uno dice, evidentemente esto solo puede ser una maniobra política, porque siempre han estado en contra y han tenido además tantas oportunidades desde el año 2007, son casi 18 años, que han tenido tantas oportunidades para hacer eso, que uno dice, entonces, ¿por qué no lo hicieron? Pues no, si ha habido 18 años, se les ocurre ahora entre dos campañas, y la razón fundamental es muy clara. El ecuatoriano, algo que le preocupa a cualquier ecuatoriano es que le entreguen ecuadólares en vez de dólares. No, si a cualquier ecuatoriano le decimos: vea, mi estimado, ¿usted quiere seguir teniendo su sueldo en dólares o quiere tener su sueldo otra vez en sucres, aunque les llamen ecuadólares? El ecuatoriano va a decir: no, yo quiero seguir recibiendo mi sueldo y quiero seguir viviendo en dólares. Y hay esa preocupación en la ciudadanía. El correísmo entiende que hay esa preocupación y entonces tratan de tapar esa preocupación con esta reforma constitucional, ¿no? Creo que el juego es demasiado claro, así que yo creo que si queremos ser serios tenemos que, no en época electoral, sino después, bueno, en este caso después, pudo haber sido antes, pero después, discutir seriamente el tema de qué es lo que se necesita para, por un lado, fortalecer definitivamente la dolarización, y eso es simplemente cerrar el Banco Central, y segundo, construir la casa encima de esos cimientos que es fuertes, que son la dolarización, que es el resto de reformas. Así que realmente en el Ecuador, discúlpame que insista, Miguel, tenemos que dejar de discutir la dolarización. Lo que tenemos que dedicarnos es a discutir cómo construir la casa encima de ese cimiento sólido que ya lo tenemos. Bien, muy didáctico, a construir esa casa y no con engaños y demagogia en una campaña electoral como han hecho con esto de poner una enmienda en la Constitución que no va a cambiar el panorama. Muchas gracias, como siempre, a Pablo Lucio Paredes, director de Economía, Miguel, de la San Francisco. Muchas gracias a ti. Un gusto. Muchas gracias a todos por sus mensajes, participación, y además de oírnos, también vean las caricaturas, porque las caricaturas resumen en un plumazo, resumen lo que uno trata de explicar de la mejor manera. Así que mil gracias, Miguel, siempre a las órdenes. Muchas gracias. Pablo Lucio Paredes, en la revista de Opinión Democracia, buscando la verdad. Vamos a una pausa, 7 de la mañana, 59 minutos, y volvemos. Diálogo previsto con el consejero del Consejo Nacional Electoral, ingeniero José Cabrera, para hablar sobre el proceso electoral, la conclusión de la primera vuelta y ahora la preparación del balotaje del 13 de abril. Desde 1984 con Gonzalo Rosero, la revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables.